Primero que todo, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Los invitamos a los estudiantes que se puedan ubicar más adelante. La idea de esta es una instancia que es un seminario donde tenemos algunos importantes expositores, integrantes de esta Facultad de Educación, y que se enmarca dentro de una actividad que está incorporada en su guía de aprendizaje de la Cátedra de Comprensión del Fenómeno Educativo. Entonces es importante que la consideren como tal. Por tanto, significa importante también tomar apuntes, tomar consideraciones, porque a partir de esta cátedra también tendrán insumos para poder desarrollar sus productos finales para la cátedra. Entonces, es necesario que también tengan presente eso. Como decía, mencionaba anteriormente, para esta cátedra de comprensión del fenómeno educativo, que está inmerso en el plan común de la Facultad de Educación, es relevante y de suma importancia esta instancia en que como facultad nos reunimos los profesores con las distintas secciones de las distintas carreras que tienen este ramo común que es comprensión del fenómeno educativo. Hay ciertos desafíos, hay ciertas tensiones en el ámbito educativo que no son exclusivamente de alguna disciplina, de inglés, de matemática, de educación física, de castellano, etc. Educación básica, básica intercultural, comprensión, educación diferencial, educación de párvulos, biología, matemática. No son solo de ellas en forma particular. Hay desafíos, hay tensiones que son interrogantes, que son transversales al rol docente, a la función docente. Por eso es importante este seminario que estamos desarrollando dentro del proceso ya de finalización de este semestre, porque se hace necesaria esta discusión. Y como es un seminario y no solamente es una exposición de distintas temáticas, también les invitamos a ser cuestionadores, a ser críticos. Finalizadas las exposiciones de los tres expositores y la síntesis final del moderador, la idea es que ustedes puedan hacer preguntas, puedan tratar de resolver ciertas inquietudes, porque cada uno de los expositores va a exponer en distintos ámbitos que son necesarios discutir en la educación y que tienen que ver, que están íntimamente relacionados con el quehacer educativo de nuestra región. Por ejemplo, ¿qué pasa con la educación intercultural en nuestra región? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos para la atención a la diversidad, para las necesidades educativas especiales? ¿Cómo nos hacemos cargo de esos desafíos, de esas tensiones? ¿Qué debemos generar como profesores? ¿Una educación homogénea, igual para todos, o atendiendo a las diferencias particulares? Entonces, esas discusiones, esos desafíos, esas tensiones, esos dilemas, la idea es que van a ser presentados por algunos de los expositores, y después la idea es que ustedes tengan preguntas, inquietudes para poder planteárselas a ellos. Así que recuerden que esto, más que una exposición magistral, es una clase ampliada donde están varios de los profesores de las distintas secciones que hacemos clases de comprensión del fenómeno a distintas carreras. A continuación, entonces, quiero dejar a Jorge Miranda. Él va a ser el moderador de este foro, de este seminario, quien va a ir dando el pase a los distintos expositores. También es importante mencionar que las presentaciones de algunos de los expositores y la filmación de estas exposiciones van a estar colgadas después o a través de los correos de sus propios profesores
que tiene de YouTube el Centro de Desarrollo e Innovación a la Docencia, que es el CEDI. Por lo tanto, después, si no quedan claras alguna temática, ustedes puedan volver a mirarlas y ahí poder sacar los productos que son necesarios o los insumos que son necesarios para sus trabajos finales. Don Jorge Miranda, muchas gracias. Bien, buenos días. Lo primero que quiero es agradecer la presencia de ustedes. Y en ese contexto también un poco reafirmar lo que decía Rodrigo. Si uno piensa en términos objetivos, tal vez hoy día sea el tiempo en que el tema educacional ha estado más presente en la discusión, en el comentario y en la reflexión. Uno podría hacer un ejercicio bastante simple y abrir la prensa diariamente durante una semana, y creo que no había ningún día de la semana en que no apareciera en la prensa una noticia respecto a educación. Esto tiene dos o tres formas de entenderse. Uno podría decir, bueno, mire, sabe que los periodistas están más preocupados por educación, o poner que el mundo de la educación es interesante. Pero también uno podría decir, pareciera ser que la educación se ha transformado en un tema no solo que discuten los pedagogos, no solo que discuten los especialistas, sino que es un tema en que la ciudadanía en su conjunto ha ido reconociendo como vital y como central. Ya hace un tiempo los grandes puntos de encuentro de los países ha ido poniendo como una estrategia clave para el desarrollo de los países el tema educacional. Por lo tanto, en este sentido nuestra región tampoco está ajena. Si uno mira el plan Araucanía, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, el tema educacional aparece como uno de los vectores clave para impulsar el desarrollo de esta región. Entonces, nosotros hemos querido, en la dinámica del curso, posicionar un poco la reflexión que sus propios profesores están teniendo. Yo creo que una de las cosas que yo le decía a mi sección es lo valioso que es hoy día contar con 3 académicos de la facultad que van a hacer algunos planteamientos y que ustedes se dan cuenta que también sus profesores, en cierto modo, van teniendo una reflexión y van construyendo una reflexión más allá de lo que significa el aula. Cada uno de ellos va a hablar también de cómo va visualizando esta preocupación o estas tensiones o estos desafíos que van surgiendo en la educación. Yo en ese sentido quiero agradecer a cada uno de los profesores que son parte de la sección. Hoy día nos acompaña el profesor Sergio Pérez, que lo veo por ahí, la profesora Isabel Montanares, que también la vi por ahí, y todos los que estamos presentes. Yo creo que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo en este sentido. Comentarles también que este era un espacio que de cierto modo habíamos perdido, y que con la coordinación que lleva Rodrigo tratamos de recuperar. Entonces, vamos a dar inicio en ese contexto y en esta lógica de desafío. Yo les quiero contar quiénes nos acompañan, para los que no nos conocen, y sobre qué van a hablar en este momento. Nos acompaña la profesora Jimena Adán. Ella es directora de la carrera de Educación Diferencial. Ella es educadora diferencial con mención en trastornos de audición y lenguaje, magíster en educación con mención en evaluación, doctora en ciencias de la educación de la Universidad de Extremadura, España, y cuenta con una activa participación en una serie de foros e incluso asistencias técnicas asociadas al INEDUC. Dirige también toda una línea de formación asociada a los postítulos de los diplomados dentro de la universidad y dentro de la facultad. Así que agradecemos a la profesora Dani que nos acompañe y que esté con nosotros. Nos acompaña también la profesora Alexa Sáez, profesora de Educación Básica e Intercultural, magíster en Educación con mención en Infancia, en tiempos de transformación, docente de la carrera de Educación Básica e Intercultural, y con toda una reflexión en la misma línea de trabajo. Así que la profesora Sáez también que nos acompaña. Y también nos acompaña, y vamos a aprovechar de darle la bienvenida a Omar, el profesor Omar Turra, que se incorporó este año a la facultad y pajarito no la lleva, se lo inmediatamente de acá. Omar es profesor
profesor de la Facultad de Educación, doctor en Educación de la Universidad de Concepción, magíster en Historia de la misma universidad, y sus líneas de trabajo están asociadas al currículo escolar, educación en contexto, vulnerabilidad, etc. Así que muchas gracias a los tres por este tiempo, muchas gracias por prepararse, porque significó también salir un poco de sus tareas cotidianas y dedicar este tiempo. Vamos a partir, la dinámica de trabajo es la siguiente. Vamos a tener entre 15 y 20 minutos de exposición. Va a partir el profesor Turra con el tema el rol del profesor como constructor de currículum. Va a continuar la profesora Sáez con los desafíos que surgen desde la interculturalidad. Y va a cerrar este panel la profesora Adam con diversidad educativa, un tema pendiente. A partir de esa, la pregunta de base que tenemos es cómo desde esos temas, desde esas reflexiones, se van haciendo evidentes estos desafíos, estas tensiones o estos dilemas que enfrenta la educación, no solo a nivel nacional o incluso continental, podemos decir lo que pasa en nuestra propia América Latina, sino que también, sobre todo, fundamentalmente, a nivel regional. ¿Qué significa hoy día, en este sentido, hacer frente a estos dilemas, a estos desafíos desde la región de la Araucanía? Vamos al cierre de las exposiciones. Va a haber unos 5 minutos para que los profesores puedan, en cierto modo, reaccionar, a lo mejor incluso frente al mismo diálogo que van generando ellos o plantearse preguntas entre ellos. Y a partir de eso también abrir las preguntas para ustedes. Yo los invito a preguntar, a plantear las dudas. No hay malas preguntas, puede ser que haya malas respuestas, pero no malas preguntas. Y en ese sentido los invito a salir de ellas. Así que, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias y partimos con el profesor Turra. Profesor. Buenos días. Buenas gracias primero por la invitación y por el procedimiento que en este caso Jorge plantea. Voy a tratar en los minutos que tengo un tema, a mi entender, de suma importancia dentro de lo que son los procesos formativos por un lado, los procesos formativos de profesores y por otro lado, la actuación concreta de los profesores en los contextos. El rol del profesor como constructor de currículum. Pareciera un título simple, pero la verdad es que esconde todo un aparataje teórico por un lado, pero también un desarrollo histórico importante. Trataré de sintetizar mis ideas en el tiempo que se me ha designado. Bueno, la idea de construir currículum comienza o pasa primero por qué se entiende por lo curricular. Hasta hace poco, en nuestras aulas universitarias y también en las aulas escolares, currículum es entendido como programa de estudio. Simplemente los programas de estudio o las materias que el profesor tenía que pasar. Evidentemente eso responde a una lógica, a una racionalidad, y está en directa relación con el desarrollo que ha tenido la teoría curricular. Teoría curricular que comienza a desarrollarse por los años 60 del siglo XX, en donde se visualiza que detrás de un acto educativo hay un entendimiento, una racionalidad que guía el acto educativo. Es decir, educar no es un acto neutro, no es algo que no tenga un fin determinado, una intencionalidad. Todo acto educativo lleva detrás de sí una intencionalidad humana. Y eso lo pueden visualizar ustedes cuando van a un colegio
y preguntan por el proyecto educativo. ¿Qué es lo que pretende la institución educativa? ¿Cuál es la visión o misión de esta institución? Por lo tanto, ahí está indicando qué es el ser que se pretende formar ahí, qué tipo de persona, qué tipo de sociedad es la que aspira hoy. Esas son todas definiciones que se han logrado a partir del desarrollo de la teoría curricular. Y esta teoría curricular identifica al menos hoy día cuatro grandes racionalidades o miradas de lo que es lo educativo. La primera es la racionalidad técnica, aquella que concibe la educación como un acto de transmisión de contenido. O sea, el profesor se le prepara para que transmita un saber, una materia, un contenido. Los estudiantes que van a las escuelas aquí tienen un rol pasivo de solo memorizar, aprender materias para después también mostrar que la saben. Es sin duda la racionalidad que más ha imperado en la historia de la educación pública, no solamente en Chile, sino digamos en los estados occidentales, y mucho de ello está vigente aquí. Otra racionalidad que se ha identificado es la racionalidad praxeológica, ahí donde ya el profesor viene a considerar al estudiantado y el contexto donde él realiza sus clases va a tener importancia. Desde la racionalidad técnica el contexto no importa, las clases se hacen igual en cualquier parte, ¿verdad? La racionalidad praxeológica ya vino a incorporar algo nuevo en la vida y actuación del profesor, que son los contextos y los estudiantes. Cuestión que no se ve en la racionalidad técnica. Luego, hacia los años 60, surge una nueva mirada de lo curricular, que son las teorías críticas, o la teoría crítica, que dentro de sí tiene distintos enfoques. La teoría crítica ya ve el acto educativo no solamente como un acto de reproducir la sociedad, sino que tiene un objetivo bien concreto: transformar la sociedad. El acto educativo no es un acto que tienda a reproducir lo que la sociedad ha tenido, porque la teoría crítica lo que viene a posicionar es la idea de que esta sociedad, como se presenta, genera desigualdad, hay fragmentación. Por lo tanto, el acto educativo lo que tiene que hacer es superar este acto o esta sociedad desigual. Y para ello, la educación cobra un rol importante. Un elemento importante también que surge con la teoría crítica es que con ella se visualiza lo ideológico que está detrás del acto educativo. En distintos países anglosajones surge esta mirada crítica, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, comienzan a desarrollarse una serie de estudios que van a ir mostrando cómo el acto pedagógico, cómo el acto educativo genera reproducción de la sociedad. Y aquí surge el famoso término que seguramente ustedes lo han escuchado por ahí o tendrán la oportunidad de escucharlo, el llamado currículum oculto. Ellos, desde esta racionalidad, estos estudiosos van a visualizar el currículum oculto, aquello que no está escrito en los planes y programas de estudio, aquellos a que el profesor se le dice, o en ninguna parte se le dice que lo haga, pero sí se hace. Hay una obra famosa del año 1964 que se llama La vida en las aulas, de un autor estadounidense, Philip Jackson, quien estudia justamente cómo se hacían clases en el Bronx, en Estados Unidos.
y descubre ahí que gran parte de lo que el profesor hacía y decía en las aulas tenían que ver con especies de códigos y comandos en donde se trataba de homogeneizar las conductas de los estudiantes, de disciplinar, más que construir conocimiento, era un espacio de disciplinamiento el aula. Bueno, así se desarrollan una serie de estudios que vienen a relevar el carácter ideológico, intencionado, reproductivo del acto educativo. Claramente, la teoría crítica está dentro de un contexto de la dialéctica, del pensamiento marxista por un lado y los agregados gramscianos que van surgiendo digamos en toda la teoría, las teorías críticas del siglo XX. ¿Ya? En el último tiempo, con una cierta insatisfacción por la tensión que se ha mantenido desde las teorías críticas, surge una nueva mirada, una nueva racionalidad que viene a interpretar el acto educativo, que es la racionalidad comunicativa, ¿ya? Que surge a partir de toda la teoría, o más bien las obras de autores sociales, que vienen a relevar el giro dialógico de la sociedad, ¿ya? Freire, por un lado, que ya se le ha encasillado en su primera etapa freudiana a la teoría crítica, pero sin duda que es un aporte tremendo para lo que es el giro dialógico de la sociedad. Es un referente de las teorías comunicativas, pero sin duda quien más ha aportado ha sido Jürgen Habermas con la teoría de la acción comunicativa, ¿ya? Y una serie de otros teóricos sociales, que en definitiva vienen a señalar que el espacio educativo debe ser un ámbito de construcción comunicativa, en donde los sujetos que ahí interactúan construyan consensos, diálogos y otros a la base de la interacción social para construir nuevas significaciones, obviamente con el objetivo de la transformación social. Si ustedes, haciendo una síntesis de esto, que desde las teorías técnicas hasta la teoría comunicativa, hay una cantidad de años, si lo situamos y lo ponderamos en eso, que de alguna manera va marcando un desarrollo del pensamiento pedagógico, en tanto el profesor, los sujetos, estudiantes que están ahí, la escuela, está siendo objeto de reflexión para superar un acto educativo inicial en donde el sujeto profesor actúa como un mero transmisor de contenidos, de conocimiento, de saberes envasados, a otra en que se reclama un rol de constructor de conocimiento, generador de comunicación, que sin duda vienen a cuestionar, por un lado, el rol del profesor al día de hoy, en la medida que este profesor se mantenga en roles iniciales, originales, desde la mirada técnica. Esto entra en tensión con lo que la política pública está señalando. La política pública en educación, aquí y en otros contextos, lo que ha hecho justamente es determinar permanentemente lo que se debe hacer en la escuela. Esto tanto a nivel de planes y programas de estudio, como a nivel de cómo se deben formar los profesores. Hace poco asistimos a una reforma curricular, 96 en adelante para educación básica, 98 para educación media, 2001-2002 para educación formal, en donde de alguna manera se vienen a determinar
programas de estudio. Los programas de estudio, objetivos fundamentales transversales, contenidos mínimos obligatorios, ahí está, digamos, uno de los elementos que graficaré, que en definitiva tienden a homogeneizar los procesos educativos en el país. Y esto, claro, que entra en tensión con las características de un país absolutamente diverso. Piénsese solo que esta región tiene un 67% de escuelas rurales, un 25% de alumnos que asisten al sistema escolar son mapuche, y el 83% son escuelas de alta vulnerabilidad. Al profesor, y en esto voy a la Universidad Católica de Temuco porque es una excepción dentro de la formación de profesores en el país, en la medida que hay una carrera que efectivamente tiende a considerar lo intercultural, o más bien el contexto mapuche. En general, en Chile al profesor se le forma de manera homogénea para un alumno estándar, podríamos decir. Un alumno de tez blanca, clase media y citadino que vive en la ciudad. ¿Ya? Formado desde esa perspectiva, el profesor no distingue aula rural, indigeneidad, ni mucho menos vulnerabilidad. ¿Ya? Y desde el año 1998 hacia acá se han desarrollado una serie de programas que vienen a intervenir la formación inicial en Chile, en la que no se ha considerado nunca las voces de los profesores que están situados en contextos reales y concretos, o sea, profesores territorializados. Se desarrollan programas para formar profesores que verdaderamente impacten en los contextos que más se necesitan, que son los contextos vulnerables en este país. Pero no se consideran las voces de los que están haciendo clase ahí. Es más, se tiene un discurso público en donde permanentemente se menoscaba, desprestigia al profesor que desarrolla clase en estos sectores, a la luz de los resultados del CINSE, ¿cierto?, que año a año manifiestan los bajos resultados de estos estudios. Claramente se tiene ahí una cantidad de factores que explican esos resultados, pero el más visible de todos estos actores es el profesor, ¿verdad? Los profesores en general, evidentemente, que actúan como constructores de currículum. A veces, sin hacerlo conscientemente, lo hacen de manera implícita, ¿ya? Es una experiencia que ellos van acumulando. Algunos les llaman adaptación, otros contextualización, pero permanentemente están construyendo currículum. Sin duda que